Bueno, el día de hoy hablaré sobre uso de las bases especializadas para la búsqueda de información científica. El tema central es el síndrome de Down. Como primer artículo tenemos los aspectos generales sobre el síndrome de Down. Su autor es Antonio Daniel Fernández Morales y el artículo se publicó en 2015. Su objetivo es establecer el contexto histórico sobre dicho síndrome y que es comúnmente conocido, pero no todos lo conocen a profundidad. Los materiales y métodos utilizados en este artículo fue el artículo Mongoles, la trisonomía 21 de los 47 cromosomas, la trisonomía 21 de mosacismo normal, la translocación en el cromosoma 21. Los resultados que obtuvieron fueron que la atención y la motivación son dos factores muy importantes en el aprendizaje y que habitualmente suelen estar poco presentes en las personas con deficiencia mental. Como conclusiones obtuvieron que gracias a los numerosos adelantos que se han realizado en los últimos años, tanto en referente al conocimiento del síndrome de Down como en su tratamiento y en las técnicas pedagógicas, deben servir de motivación para todos nosotros, nos informemos sobre este problema que quizá dejaría de serlo cuando esa información llegase a nuestras manos. El segundo artículo que tenemos se titula Evaluación de déficits cognitivos específicos asociado con demencia en adultos mayores con síndrome de Down. Sus autores fueron Amanda Sinaín, Ángela Rantel y Andrés Trido. Su objetivo es que el síndrome de Down se asocia con los déficits cognitivos específicos de alto riesgo de demencia. La bacteria de pruebas cognitivas de Arizona es una batería de evaluación cognitiva desarrollada específicamente para su uso con personas con síndrome de Down y se ha propuesto para su uso como medidas de resultado para ensayos clínicos en esta población. Y pues este tiene principalmente como objetivo evaluar el uso y la validez de las pruebas en adultos mayores con síndrome de Down. Los materiales y métodos que fueron utilizados en este artículo fue el estudio, fue probado por el Comité Nacional de Ética en Investigación y se llevó a cabo de conformidad con la Ley de Capacidad Mental. Esta ley evaluó de acuerdo a la Ley de Capacidad Mental que tiene especificaciones claras sobre la investigación con participantes que pueden carecer de capacidad. Los resultados que obtuvieron fue que se analizaron los resultados de la evaluación de 49 participantes. De estos 19 participantes, lo cual es el 39%, teniendo un diagnóstico de demencia o posible demencia. En general, las conclusiones fueron que las puntuaciones de una serie de pruebas fueron similares al comparar la demencia y ningún grupo de demencia de adultos mayores con síndrome de Down, lo que sugiere ser una medida de resultado apropiada de la función cognitiva para ensayos clínicos de tratamientos y la demencia de más modificaciones y validaciones. Como tercer artículo tenemos el que se titula El síndrome de Down como causa de anomalías en la región craneofacial. Sus autores fueron Natalia, Cami, Joanna y Marcin. Este artículo fue publicado en 2019. El objetivo de este artículo fue analizar la morfología de las personas con síndrome de Down, es decir, el paladar, sus defectos dentales, sus defectos esqueléticos, su hisponomía muscular, su temporomandibular, sus anomalías auriculares y su tamaño de la lengua. Los materiales y métodos que fueron utilizados fueron los ensayos controlados no aleatorios, las revisiones sistemáticas y las series de casos con tamaños de muestra de 16 o más pacientes publicados desde 1986 sin ninguna restricción. Los niños y adultos con síndrome de Down fueron emparejados en términos de edad y géneros con pacientes sin síndrome de Down. No hubo restricción por la presentación de la mala oclusión, la indicación del tratamiento o el tipo de tratamiento de ortodoncia realizados. Los resultados que se obtuvieron fueron que las irregularidades antes mencionadas indican la necesidad de una terapia
compleja en la cavidad oral, lo cual el protocolo tiene en una cuenta de la placa simuladora ya clínica, es decir, el uso de brackets, que es un componente dirigido a la verticalización de la lengua, que también el tratamiento de forma precoz de 2 a 3 meses de edad reduce el impacto negativo sobre el desarrollo psicomático dentro de la cavidad bucal. Y como conclusión, obtuvieron que las personas con síndrome de Down tienen una morfología craneofacial diferente. El plan de tratamiento que deben tener en cuenta la aparición de falsa macroxia, irregularidades dentales, hipoplasia y displasia. Un parador gótico bien arqueado es una adquisición característica, por lo que las actividades de ortodoncia deben de prevenir el desarrollo de esta anomalía. Que el aparato utilizado posteriormente y reducir el riesgo de trastorno del sistema estomatónagicos en el futuro de estas personas. En el siguiente artículo, el cual se titula Evaluación demográfica del síndrome de Down, sus autores fueron Agustín Huerte, García y Mónica Otaola. Este artículo fue publicado en 2021. Su objetivo es evaluar la evidencia sobre la transformación demográfica de la población con síndrome de Down, con un enfoque específico en las pruebas prenatales. Sus materiales y métodos utilizados fueron que la revisión siguió los elementos para informe preferidos para revisiones sistemáticas. El objetivo de la proyección era capturar todos los estudios sobre las transformaciones demográficas de esta población, en concreto sobre los indicadores de natalidad. Sus resultados fueron que en la primera tabla de este artículo se incluyeron 22 estudios con esta revisión sistemática. El seleccionado, los estudios se clasificaron de acuerdo con los objetivos de esta revisión, que las referencias consideradas en esta revisión fueron publicadas entre 1980 y 2019 de acuerdo con la difusión global de las pruebas prenatales para el síndrome de Down. De estos estudios, el 9% se contó con un punto de inicio de la década de los 60, 4 estudios, el 18% con inicio de la década de los 70 y 7 estudios con otro punto de inicio. Sus conclusiones que obtuvieron fueron que después de 5 décadas de diagnóstico prenatal del síndrome de Down, existe un intenso debate sobre si la ampliación y las mejoras en el asesoramiento genético han resultado en un impacto relativo sobre la prevalencia al nacer del síndrome de Down, que se muestra en el creciente interés en los estudios demográficos del síndrome de Down, mostrando una prevalencia creciente a lo largo del tiempo. Y el último artículo, pues, son las manifestaciones endocrinas del síndrome de Down, así se titula el artículo. Sus autores fueron Rachel, Jessica y Allison, y este artículo fue publicado en 2018. Su objetivo es definir las manifestaciones endocrinas que padecen las personas con síndrome de Down y que son muy características de este tipo de personas, con el fin de llevar a cabo una etiología de disminución de estas enfermedades y manifestaciones. Sus materiales y métodos fueron la etiología específica de la disminución de la densidad mineral ósea y también que la pubertad se desarrolla típicamente en individuos con síndrome de Down y la fertilidad es posible, y el riesgo de varias enfermedades autoinmunes aumenta en el síndrome de Down, posiblemente debido a la expresión alterada del gen. Sus resultados fueron que la investigación actual sobre la salud ósea y el síndrome de Down continúa mostrando una mayor prevalencia de baja masa ósea y destaca la importancia de considerar la baja estatura al interpretarla. La etiología subyacente en la baja densidad ósea es un área de investigación activa y determinar el tratamiento y las medidas preventivas. Y también que el riesgo de la enfermedad tiroidea está presente a lo largo de la vida en el síndrome de Down, donde se continúa explorando nuevos enfoques y la comprensión de la fisiopatología y del tratamiento del hipotiroidismo subclínico. Ellos como conclusiones obtuvieron que el síndrome de Down es la condición cromosómica más común, la fisiopatología de la salud ósea, donde ese trastorno es un área de investigación activa y de creciente importancia a medida que aumenta la esperanza de vida. Que también la creencia de estos pacientes son infértiles es falsa
y que experimentan la pubertad a un ritmo similar al de otros niños. También que la enfermedad autoinmune, en particular la enfermedad de la tiroides, es frecuente y de nuevas investigaciones se centran en causa genética subyacente de la autoinmunidad. Que la obesidad de igual manera sigue siendo común, al igual que la baja estatura, con nuevas curvas de crecimiento disponibles como referencia.